Prensa pone a tu alcance libros que hablan de Dios y de ti. Liturgia, rituales para los sacramentos, Biblias, catecismos, historia de la Iglesia, espiritualidad, desarrollo humano, teología, filosofía, suscripciones a nuestras publicaciones, música, videos y mucho más. Librería San Ignacio de Buena Prensa. www.buenaprensa.com 01800 5024 090. Continuamos con más de La Libertad de Creer. Hoy estamos revisando elementos de arte, de cultura, todo un acervo artístico y cultural que se encuentra en el Vaticano. Vamos ahora al gabinete numismático de la Biblioteca Apostólica Vaticana, la colección de monedas. Monedas y medallas procedentes de todo el mundo, 300,000 piezas en total, objetos capaces de sintetizar de una manera sorprendente la historia política, social y artística de un pueblo. Es inmenso el tesoro que guarda el gabinete numismático de la Biblioteca Apostólica Vaticana, instituido en 1738 por el Papa Clemente XII. El pontífice, apasionado de la numismática, decidió reunir en un solo lugar todas las colecciones de monedas y medallas antiguas depositadas por sus predecesores en la biblioteca desde la segunda mitad del siglo XV. A lo largo de los siglos, el gabinete numismático se enriqueció con colecciones donadas por embajadores y misioneros que trabajaban en países lejanos. Un ejemplo de ello es esta colección de monedas chinas que se remontan a hace más de 2.500 años, cuyas formas especiales recuerdan objetos de uso cotidiano e instrumentos artesanales. Además de la colección más grande del mundo de monedas y medallas pontificias, el gabinete numismático conserva testimonios preciosos de historias y culturas diferentes. Otras colecciones son también importantes en el Medallero Vaticano. Por ejemplo, tenemos la colección de monedas de la República Romana, que es una de las más famosas del mundo. No tanto por la cantidad, que son casi 10,000, sino sobre todo por la calidad y la conservación de las piezas. En lo tocante al Imperio Romano, tenemos también una bellísima colección de sextercios imperiales que están entre los más bellos del mundo por su estado de conservación. Un extraordinario testimonio del paso del intercambio a la moneda como medio de pago es este lingote de bronce que se remonta al 450 a.C. Así, el dinero comenzó a difundirse por todo el litoral mediterráneo desde Italia central. El lingote tenía más o menos un peso y lo que se compraba podía valer más o menos el valor intrínseco del lingote. Cuando el lingote valía más, se partía y aquí tenemos fragmentos y pesándolo se daba la cantidad adecuada, el material justo que servía para adquirir un determinado producto. Los 100,000 ejemplares que se conservan en el gabinete numismático de la Biblioteca Apostólica Vaticana narran el arte de la medalla, que nació hacia mediados del siglo XV, acuñadas también para celebrar ocasiones especiales, como los jubileos o la festividad de los santos Pedro y Pablo. Las medallas se convirtieron muy pronto en el regalo más común de los artistas a los pontífices. Hoy, como en el pasado, escultores como Guido Veroi, Giacomo Manzù y Emilio Greco han grabado en el metal los momentos más importantes de la historia de la Iglesia. La importancia de la medalla, cuando empezó a realizarse, radica en que se descubrió como medio de comunicación y de propaganda. Y por ello fue un medio artístico adoptado rápidamente por los mismos pontífices, los emperadores, los jefes de Estado, los príncipes, pero también por los privados, por los nobles, porque durante mucho tiempo fue el único medio de comunicación de grandes acontecimientos, de batallas, de victorias, de tratados de paz. La medalla se reveló como un medio de propaganda excepcional. Hemos visto mucho hoy. Una cosa es tener y otra cosa es mantener. Todo esto debe ser mantenido, conservado, restaurado, cuidado. Vamos a ver cómo se logra esto en el Laboratorio de Restauración, Mantenimiento y Conservación de los Museos Vaticanos.
Nuestro viaje de descubrimiento de la Biblioteca Apostólica Vaticana comienza desde el Laboratorio de Restauración, donde nos recibe la responsable Ángela Núñez Gaitán, que trabaja con 8 colegas restauradores para salvar de los ataques del tiempo, de los insectos y del moho el gran patrimonio de manuscritos, 800,000, y de libros impresos, más de 1.600.000, de los que 9.000 son incunables. La primera preocupación de la biblioteca es prevenir estos daños, y por ello, desde el año 2000, se ha puesto en marcha un trabajo de desinsectación y desempolvado de todos los libros. Todos los libros que entran por primera vez en la biblioteca, antes de ser colocados en las estanterías, primero son desinfectados por prevención, porque la infección de insectos podría provocar la infección de todo el fondo. Por eso primero se desinfectan con un sistema de atmósferas modificadas. Esto suena muy complicado, pero no es otra cosa que meter estos libros dentro de algunos sobres creados a propósito a la medida. El aire dentro de estos sobres está privado de oxígeno, por lo que los insectos mueren. También es inocuo para la salud humana y así podemos eliminar todo el daño biológico, uno de los daños que amenazan a los libros, como los insectos y el moho, y después se les quita el polvo. Quitarles el polvo es importante porque es un momento de control de toda la colección. Creada en torno de 1890 por deseo del Papa León XIII, el Laboratorio de Restauración debe su puesta en marcha al jesuita alemán Franz Herlé, prefecto de la Biblioteca Vaticana desde 1905 a 1914 y después cardenal bibliotecario. Herlé fue el primero que estudió cómo salvar los manuscritos en papel dañados por la corrosión de las tintas y por las restauraciones anteriores, y los palimpsestos, pergaminos utilizados más de una vez, tratados con ácido para poder leer la escritura original. Haciendo esto sí es cierto que se consigue leer la escritura que había debajo, pero al aplicar los ácidos se corroía el pergamino, y así por ejemplo se encontró el texto del De República de Cicerón, que ahora se guarda precisamente en esta biblioteca, pero cuando llega el padre Herlé, estos pergaminos a los que se había aplicado ácidos estaban cayendo a pedazos, y además se encuentra el mismo problema en los manuscritos de papel. Uno de los grandes problemas de las bibliotecas que guardan manuscritos lo constituyen precisamente estas tintas metálicas, que tienen un proceso de acidez que corroe el soporte del escrito, en este caso el papel. A mitad del siglo XIX, para encontrar una solución a esta corrosión de las tintas, se aplicaron hojas finísimas de papel sin cola que se habían vuelto translúcidas con ácidos y aceites. Estos ácidos y aceites con el tiempo al envejecer se hacían muy rígidos, y no solo eso, sino que ya no se podía leer nada debajo. Había sido una reparación destructiva. A principios del siglo XX se aplicó el papel de seda, pero lo que se aplica ahora para dar soporte al papel es el papel japonés. Los papeles japoneses son los que se utilizan también en las restauraciones para el rellenado de lagunas, porque son papeles hechos con plantas de origen lacustre, que son muy fuertes, tienen las fibras muy largas y además tienen un pH alcalino neutro o alcalino, y por eso son los más adecuados para la restauración del papel. La restauradora Silvia Foschetti está trabajando con un manuscrito del siglo XII, la copia más antigua de la obra del poeta griego Píndaro, del siglo V a.C., restaurada ya 2 veces a comienzos del siglo XX y recubierta con seda y después con nylon. En esta intervención hemos decidido evitar la remoción de la seda, efectuar solo una restauración en los casos en los que se había verificado una excesiva tensión, o bien las antiguas restauraciones habían provocado una excesiva rigidez. Terminada esta intervención, asegurada la obra, hemos renovado el cosido preexistente. En este caso, la elección fue motivada por motivos de conservación, porque cosido en cinta de seda garantiza una apertura más cómoda de la obra, que en este caso era necesaria vista la excesiva tensión de la que he hablado antes. Después se reutilizará la encuadernación original, que se remonta a la época de Pío IX, como podemos ver por los escudos presentes en la cubierta. Es una tradición que viene de mediados del siglo XVI. Los papas colocaban en la encuadernación que ordenaban realizar su propio escudo y también el del cardenal bibliotecario. Para nosotros es un elemento valiosísimo para fechar las encuadernaciones. Es una tradición que nosotros continuamos todavía hoy. Obviamente, cuando viene un nuevo papa, las viejas pasan a la vitrina. Aquí tenemos el escudo de Juan Pablo II pasado a la vitrina. No solo alteramos obras, sino que damos informaciones históricas. La restauración puede ser un momento de investigación científica y también de descubrimiento histórico. Basta con pensar, por ejemplo, en la filigrana que tenían los papeles antiguos, que era una marca de fábrica del papelero.
Cuando esta filigrana está a mitad del cuadernillo y el libro está cosido, es muy difícil tener acceso a la información que nos puede dar esta filigrana. Y las filigranas son importantes porque nos ayudan muchísimo a fechar un manuscrito o un impreso.